Buenas noches, mi nombre es Leonardo López García, soy integrante del equipo 8. Los temas que me tocaron primero es el 4.1.1, estándares de implementación. La primera red LAN de área local del mundo fue la versión original de Robert Maxwell y sus compañeros. Fueron diseñadas hace más de 30 años por el primer estándar de Internet. Fue publicado con el consenso formado por Digital Equipment Corporation, Intel y Xerox Dix. Aquí fue los primeros productos que se desarrollaron. Fue en la década de los 80. En 1985, el Comité de Estándares para Redes Metropolitanas y Locales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos publicó los estándares para LAN. Estos estándares comenzaron por el 802, el cual de ahí se refuerzan con distintas reglas o normas que se le conocen así de la IEEE, que son distintas por la Organización Internacional de Estandarización, también llamada ISO. Para esto, como resulta, ciertas pequeñas modificaciones en el estándar original del Internet fue la capa 1, que es la 802.3, y la capa 2 del modelo OSI 802.2, el cual opera las dos capas inferiores del modelo OSI en la capa de enlace de datos y capa física. El siguiente tema es 4.1.2, capa 1 y capa 2. El Internet opera a través de dos capas del modelo OSI, el cual ofrece una referencia sobre con qué puede relacionarse el Internet, pero en realidad se implementa solamente en la mitad inferior de la capa de enlace de datos, que se reconoce como la subcapa de control de acceso de medio. La capa física en Internet en la capa 1 implica señales de stream de bytes que transportan los medios, componentes físicos que transmiten señales a los medios de distintas topologías. La capa 1 de Internet tiene un papel clave en la comunicación que se produce en los dispositivos de cada una de las funciones de limitaciones, tal como se muestra en la pirámide. El Internet en la capa 2 se ocupa de estas limitaciones. En la subcapa, los enlaces de datos contribuyen significativamente en la compatibilidad de la tecnología y la comunicación con las computadoras. La subcapa MAC se ocupa de los componentes físicos que se utilizan para comunicar la información y preparar para transmitirlos a través de medios. Algunas de esas limitaciones de la capa es: no se puede comunicar con capas superiores, no puede identificar dispositivos, solo reconoce el sistema de bits. Y las funciones de la capa 2 se conectan con las capas superiores mediante de control de enlace lógico. Utiliza esquemas de direccionamiento para identificar dispositivos y utiliza trabas de organizar los bits de grupos. El siguiente tema es 4.1.3, control de enlaces lógicos de conexión. En capas superiores, el Internet separa las capas de enlace de datos en dos subcapas diferenciadas en las capas de control de enlace lógico y subcapas de control de acceso al medio MAC. Las funciones descritas en el modelo OSI para las capas enlaces de datos asignan las subcapas L de desenlace lógico y control de acceso de medio. La utilización de dichas capas contribuyen notablemente en la compatibilidad
entre diversos dispositivos finales. Para el Internet, el estándar IEEE 802.2 describe las funciones de la subcapa de control de enlace lógico, el cual el estándar 802.3 describe las funciones de la subcapa del acceso al medio, de control de acceso al medio, y el de la capa física de control de enlace lógico se encarga de comunicar entre las capas superiores y el software de la red. Las capas inferiores, generalmente en el hardware, la subcapa del control de enlace lógico, tomadas de datos de protocolos de red. Establece el control de enlace lógico, establece las conexiones con las capas superiores, entrama el paquete de la capa de red, identifica el protocolo de la capa de red y permanece relativamente del equipo físico. El siguiente tema es 4.1.4 MAC envío de datos a los medios. El control de acceso de medio de MAC es la subcapa del Internet inferior a la capa de enlace de datos. El hardware implementa el control de acceso de medio generalmente de la interfaz de red. La subcapa MAC de Internet tiene dos responsabilidades principales: encapsular datos, control de acceso de medio de encapsulamiento de datos. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales: limitación de tramas, direccionamiento y detección de errores. El proceso de encapsulamiento de datos incluye el armado de tramas a través de transmisiones y análisis de trama al momento de recibir una trama. ¿Cuál forma una trama? La capa MAC agrega el encabezado a un tráiler PDU de la capa 3. La utilización de la trama facilita la transmisión de bits a media que se colocan los medios de agrupación de bits en el nodo receptor. El proceso de entramado ofrece delimitadores importantes que se utilizan para identificar el grupo de bits que componen una trama. Este proceso ofrece una sincronización de direccionamiento de la capa de enlaces de datos. En la subcapa MAC controla la colocación de tramas y medios, de retiro de tramas en los medios, con su nombre lo indica. Se encarga de administrar el control de acceso al medio, que incluye inicio de transmisión de trama y la recuperación del fallo de transmisión debido a las colisiones. La topología lógica subyacente del Internet es el bus de multiacceso. Esto significa que todos los nodos o dispositivos en ese segmento de red comparten el medio. Esto significa más que nodos en ese segmento reciben todas las tramas transmitidas por cualquier nodo dicho segmento, debido a que todos los nodos reciben la misma trama. Esto quiere decir que los nodos, que son los dispositivos, reciben el mismo mensaje que todas las computadoras. No nomás se va a trabar en una. Puede poner la regla en una que no distribuya el mensaje o nomás lo reciba 3 o 4 en vez de recibir todas las computadoras, que son 8. Supongamos que son 8. No reciben el mismo mensaje todos, sino tiene eliminaciones. Por eso el tema 4.1.5 implementación física de Internet. El mayor tráfico de Internet se origina y termina conexiones Internet desde sus inicios de la década de los 70. El Internet ha evolucionado para satisfacer la creciente demanda de LAN, que es la conexión de área local de alta velocidad, cual se introdujo a medio de fibra óptica. Internet se adaptó a las nuevas tecnologías para aprovechar más el ancho de banda y menor índice de errores que ofrece la fibra óptica. La fibra óptica se utiliza más que nada para las zonas urbanas, para que la rapidez del Internet no sea lenta o lleguen rápido los paquetes o mensajes y no tenga ciertos errores, ya sea de conexión
interferencia por los edificios o antenas que hay en las ciudades o casas, supongamos así. Actualmente el mismo protocolo que transporta datos de 3 megabits transporta datos de 10 gigabits. El éxito del Internet se debe a los siguientes factores: simplicidad y facilidad de mantenimiento, capacidad de incorporar nuevas tecnologías y confiabilidad. Es bajo costo la instalación de la actualización a la introducción de gigabits. En Internet ha extendido la tecnología LAN originalmente a distancias tales que se convierte el Internet en estándar de red en área metropolitana, que es MAN, y WAN, área de red extensa, ya que se trata de tecnología asociada a diferentes empresas o casas que lo necesitan. De hecho, el cableado, pues todos los conectores normales, J45, y se utiliza la sea fibra óptica o UTP cuando se conecta por medio de ese, que es un poco más económico que la fibra óptica. Se utiliza por los hubs y switch, igual para que las switch del Internet se utiliza para que tengas varias conexiones ahí. El patch panel igual se utiliza para el UTP de fibra óptica. Son conectores distintos a las RJ45. De hecho, dada la diversidad de tipos de medios que el Internet admite, la estructura de la trama del Internet pertenecen constantemente a través de todas las implementaciones físicas. Por esa razón evoluciona hasta cumplir con los requisitos. Hola, mi nombre es Ana Patricia Leslie Azul, vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. El día de hoy voy a exponer un tema referente a la materia de redes de computadoras, el cual es el tema 4.1.6, Ethernet y comunicación a través de la LAN, con el subtema 4.1.6.1, comunicación a través de la LAN. Una red LAN es una red de área local que permite la comunicación de computadoras en una distancia muy cercana. Estas computadoras pueden estar en un mismo edificio o en cualquier sitio relacionado. El propósito de esta red que le da a los usuarios es compartir recursos como lo que son datos, programas o cualquier tipo de información relacionada a lo mismo. La diferencia entre estas es que es una topología. Hay dos tipos de lo que es la red LAN, la que es Ethernet y la de IEEE 802.3, ya que es muy similar a la de Token Ring, que pertenece a la IEEE 802.5. El tema 4.2.1.6.2 es la historia del Ethernet. Esto se relacionó en aquel entonces, en los años de 1970, haciendo un sistema o un programa llamado AlohaNet, ya que es una red de radio digital que fue diseñada para transmitir información de frecuencia de radio compartida en aquel entonces fue relacionado en las islas. AlohaNet fue obligada a todas las estaciones a seguir un protocolo, ya que no reconocía o no requería una retransmisión después de un cierto periodo dado. Las técnicas que se utilizaban en aquel entonces para compartir esta se aplicaban posteriormente a la tecnología del cableado de la forma del Ethernet. Ethernet se diseñó para aceptar múltiples computadoras que estuvieran interconectadas entre sí. En aquel entonces comenzaron las topologías de bus que compartían información de una a otra. Las técnicas de detección, de colisión y de medios compartidos de Ethernet se adaptaron a lo que es este programa de AlohaNet, que era muy necesario en aquel entonces para lo que era la transmisión de información de una computadora a otra. Los primeros medios de Ethernet, un conducto en el cual estaba
válgame la redundancia, conectándose una computadora a otra. Lo que fueron las primeras versiones de Ethernet utilizaban un cable coaxial. El cable coaxial era el medio en el cual estaban conectadas entre sí, en este caso que utilizaban la topología de bus. La computadora se conectaba directamente un backbone. No solo eso, también había unas versiones distintas de Ethernet que se conocían como el Ethernet, o que es la 10 fase 5, y el TINET, que es la 10 fase 2. La 10 fase 5 o Ethernet, esta utilizaba un cable coaxial un poquito grueso que permitía lograr distancias de cableados hasta más de 500 metros antes para mandar las señales, pero esta requería un repetidor para que mandara la señal, porque el cable, a pesar de su grosor, era demasiado largo. A veces en los transcursos, a pesar de que sea demasiado largo, se ha llegado a perder información por la distancia del mismo. Y lo que es la 10 base 2 o Trinet, esto utilizaba un cable coaxial un poquito más fino a diferencia del pasado. Esto tenía un diámetro menor, era más flexible y permitía alcanzar distancias un poquito más pequeñas a la anterior, pero en este caso no utilizaban un repetidor. Estos alcanzaban en diámetro 185 metros de distancia de una computadora a otra. En sí, lo que es Ethernet se basaba principalmente en lo que es en la trama de la capa 2. En sí no ha cambiado mucho, ha sido, como pasan los años, ha sido un poquito igual, pero los medios físicos y el acceso al medio y el control del medio ha evolucionado conforme va pasando el tiempo. Hasta las topologías van siendo un poquito más amplias y ha cambiado demasiado, como en este caso también llegaron a cambiar lo que fueron topologías y los medios, ya que se ahorraban, o bueno, en este caso podría ser que la accesibilidad o la compatibilidad fue un poquito distinta. Pero conforme pasaron el tiempo, bueno, esta topología de bus que utilizaban con el programa de AlohaNet, tuvo algunas complicaciones mediante lo que fue el crecimiento de las LAN, y los servicios LAN fueron un poquito de alta demanda de infraestructura. En ese caso tuvieron que cambiar los medios físicos. Ahora en sí los cables coaxiales gruesos y finos los reemplazaron por categorías, que hoy en día las categorías de UTP han variado. No solo hay UTP, también ya se ha implementado lo que es la fibra óptica en comparación de los cables coaxiales. Los cables UTP eran un poquito más fáciles de utilizar, hasta hoy en día es un poquito más fácil de utilizar, son un poquito más livianos y sus costos son menores. En aquel entonces el cable utilizado era un mayor costo. Y no solo cambiaron los medios físicos, también las topologías. La topología de bus fue cambiada por una topología de estrella. En estas se utilizaban los hubs. Los hubs se concentraban más en lo de que eran las conexiones. En sí podría decirse que eran los grupos de nodos que permitían a la misma red usar una sola unidad. También llegabas a un puerto, se lo copiaban a los demás puertos para que todos los segmentos de la área, de esta red LAN local, recibieran una trama. También la utilización de los hubs, en esta topología de estrella, aumentó la confiabilidad. O sea, fue un poquito más fácil y no se perdían en aquel entonces un poquito la información compartida anterior a la que era la de bus. Bueno, también ayudaba a permitir que, a pesar de que un cable fallara, no provoca, sí provocaba una interrupción, pero en sí nada más, por así decirlo, dañaban esta parte, solo una parte,
en el cual se podría arreglar. A diferencia de la de bus, si se dañaba una parte, un cacho, era de que ya no servía ninguna red, se tenía que volver a cambiar todo, a diferencia de la de estrella. Eran como un poquito más fácil y más económico, por así decirlo, porque si hay una falla ya no habría la necesidad de cambiar todo el cable. En sí, más adelante con paso de los años, también manejaron lo que eran las cuestiones del Ethernet mediante un switch en la red para lo que era la transmisión un poquito más amplia de datos de una computadora a otra, dependiendo la red. Bueno, en este caso pues, es la de estrella, que en sí usaban un hub para poder lo que es la transmisión de información. Bueno, ahora es el tema 4.1.6.3, que era la administración de colisiones en Internet. Lo que era la Internet antigua, como anteriormente lo mencioné, la red de 10 base C, en este caso ahora es la T, su punto central de un segmento de la red generalmente era un hub en aquel entonces. Esto creaba la compartición de información entre una y otra, pero también debido a lo que era el medio era compartido. A la vez podía realizar una transmisión de manera exitosa, pero no siempre era de esa manera. A veces se perdían, por así decirlo, paquetes por el tipo de conexión. También esos tipos de conexión se describían como comunicación half duplex, pero a medida de los tiempos, de los años, como fueron transcurriendo, se agregaban un poquito de cosas más a lo que era una red de Ethernet. La cantidad de tramas aumentaba notablemente. No solo eso, también la actividad era un poquito baja, por así decirlo. Las colisiones producían un poco de un bajo rendimiento, pero por así decirlo fue un impacto un poco duro. Conforme iba pasando también hubo un tráfico de datos. Eso es lo que hoy, anteriormente ya lo había mencionado, que conforme va transmisión vas mandando un paquete a otro, es también dependiendo mucho de la topología, porque a veces chocan información de una a la otra. Si todos quieren mandar eso, a veces no es muy favorable o a veces no conviene, ya que se pierde información dada. También el incremento de colisión puede producir un impacto un poquito significativo en la experiencia del usuario. Al modo de la analogía, también por así decirlo, anteriormente fue un poquito complicado lo que era la conexión pero hoy en día pues es un poquito diferente. El Ethernet actual, por así, es un desarrollo un poquito importante, ya que el rendimiento de la LAN fue introducido a unos switches que fueron reemplazados los hubs. En aquel entonces era lo que se utilizaba, ahora ya no, ahora ya son reemplazados por los switches en redes basadas en Ethernet. El desarrollo está estrechamente relacionado a lo que es el 100 base TX, ya que los switches pueden controlar un poquito más el flujo de información y mandarla de una manera un poquito más correcta al aislamiento de cada uno de los puertos, ya para poder que lleguen a sus destinos completamente la información sin que haya alguna vez un tráfico de datos. En este caso, el envío de todas las tramas de información en todos los dispositivos. También el switch reducía la cantidad de dispositivos que recibía cada trama, que a su vez también disminuía o maximizaba la posibilidad de colisiones. Eso dependía del switch o la información dada. Posteriormente, las comunicaciones tenían una conexión que pueden transportar señales transmitidas y recibidas a un mismo tiempo. En aquel entonces no, por eso se realizaba lo que se decía lo que es el tráfico de datos por sí mismo. En sí permitió que el Ethernet de 1 GB y hubiera un poquito más. Sí, bueno, lo que es la administración de colisiones
Hoy en día, lo que fue ayudar a cambiar los hubs por switch, pudo ayudar un poquito más el control de datos de enviar de una a otra, pero también con el aislamiento de cada puerto. No solo llegaba a su destino correspondiente, sino también llegaba de una manera completa y sin mayor problema. También disminuyen posibilidades de colisiones, que podría ser el tráfico de datos mediante un medio compartido. Solo se tenía una estación que se podía transmitir y el incremento del número de hosts, que por así decirlo. Esto sería todo. Mi nombre es Astrid. Hola, mi nombre es Estefanía Montserrat Campos Vega y en este momento les voy a hablar sobre el tema trama de Internet, que se deriva del tema 4.2.1, encapsulamiento de empaques. Ahí tenemos 7 campos en una trama de Internet. Empecemos por preámbulo. Este preámbulo se refiere que es un campo que tiene 7 bits y es seguido por una trama, por un bit. Este último bit es un indicador que en NIC es el dispositivo que es la tarjeta de red, que significa que ya establecido y está lista para iniciar la transmisión. En el siguiente tenemos dirección de destino. Este campo se refiere a que contiene la dirección MAC. Adolescencia la trama. A su vez, la MAC viene siendo el dispositivo, viene siendo la tarjeta de red en la dirección de distintos, donde se envían los datos. A continuación, continuamos con la dirección fuentes. Esta contiene la dirección MAC del dispositivo que se envía a la trama. La siguiente es tipo o longitud. Esta se refiere que es un campo que se identifica el tipo de protocolo, puede ser IP, ARP o PX. Básicamente esa información la deja saber la trama de Internet qué tipo de protocolo usar para que los siguientes tramas puedan identificar y usarlo mejor. La siguiente es datos. Esta es sencilla. La definición es datos que se van a transferir entre el origen y el destino. La que sigue es relleno. Cada trama tiene un tamaño mínimo de longitud de 64 bits. Si una trama contiene menos de 64 bits, se añade un campo de relleno para poder mantener el relleno mínimo de 64 bits. Lo que esto significa que estamos mandando 60 bits. Quiere decir que me faltan 4 bits para mantener el tamaño mínimo que es 64 bits. Entonces, este campo lo rellena, le va a añadir 4 que nos faltaban para mantener el tamaño mínimo de 64 bits, lo que posee. La que para finalizar es la secuencia de verificación de trama. Es un valor que calcula la trama de origen y receptor. Calcula nuevamente el valor y si coinciden la trama son iguales y que hay ningún problema a la transmisión. Para más entendimiento, la computadora de origen calcula un valor. La computadora que recibe los datos va a calcular el problema matemático y si tenemos con el mismo resultado que la computadora de origen dice somos 34, entonces la transmisión fue bien hecha. A continuación seguimos con el tema 4.2.2, la dirección MAC de Internet. Es una tecnología a sitio diseñada de una red local que ha sido medios compartidos que estos medios se comparten por varios equipos de medio, una trama o un dato. El hecho de a través de este mismo medio está transmitiendo información a varios equipos. Requiere de un medio o una coordinación por un lado de los equipos. Se coordinan a la hora de comunicarse entre ellos.
como por ejemplo, se realiza de forma simultánea diferentes transmisiones a la vez de identificar la información que se intercambia por este medio compartidos. Tenemos distintos equipos conectados. Cuando un equipo A quiere hablar con el equipo B, necesita indicar hacia dónde va la información. En este caso queremos mandar la información al equipo B, no que vaya a otro equipo que esté conectado. Para ello se utiliza un identificador para equipo de forma de que el equipo transmita una trama de datos de entender. Indique el identificar el equipo que va destinada esa trama. Esta forma es el receptor del equipo. No va distinta a otro equipo. No es el identificado para ello. Y la manda al equipo que sí va a ser destinada. Este identificador está como la dirección MAC. Tiene 48 bits que vienen siendo 6 bits. A la hora de expresar una dirección MAC de un equipo existen diferentes notaciones. La más común es una notación de decimal, que también se puede estar utilizada de 2 puntos, un guión o 4 dígitos de decimales. Esta dirección debe de ser única y exclusiva para cada equipo. Si nosotros mandamos esa dirección o ponemos la misma dirección a cada equipo, puede ser que esté correcto, pero no es lo más indicado porque se mandaría la información que tú quieres a esa computadora. Continuamos con el siguiente tema, que es 4.2.3, numeración hexadecimal y direccionamiento. A continuación les explicaré un poco sobre la numeración hexadecimal. El sistema de numeración de base de 16 utiliza los números del 0 al 9 y la letra de A a la F. La figura muestra los valores decimales binarios hexadecimales. Están en azul, amarillo y color rojo, equivalentes para los binarios 000 hasta 1111. Nos resulta como convincente expresar un valor como único dígito decimal, que sería de 4 bits. La comprensión sobre los bits es la siguiente. Dando que 8 bits, un bit es una agrupación binaria común. Los binarios 0, 0, 0 y así sucesivamente hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1 puede representarse en valor hexadecimal, como el intervalo 0, 0 a FF. Los ceros iniciales se muestran siempre para completar la presentación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario de 000 y 1010 se muestra en el valor hexadecimal como 0A, como se puede ver en la imagen. La representación de valores hexadecimales, aquí como paréntesis, es importante distinguir los valores hexadecimales de los valores decimales en cuanto a las características del 0 al 9, tal como se muestra en la imagen. El valor hexadecimal se presenta generalmente en textos mediante el valor predecido por 0x. Por ejemplo, 0x73. Un 16 es un subíndice. Como menor frecuencia puede estar constituido de h, como por ejemplo 73h. Sin embargo, y debido a que el texto en subíndice no es reconocido entre entornos de línea de comando de programación, la representación técnica de un valor hexadecimal es precedida de 0x, creo x. Por lo tanto, los ejemplos anteriores deberían mostrar cómo 0x
0A y 0X73 respectivamente. Como uno de los penúltimos temas es el 4.2.4, otra capa de direccionamiento. Ya la hemos visto en videos anteriores, la hemos explicado, solo sería como un repaso a esas capas para que no se nos olvide, que es la dirección de capa de red y la dirección de capa de enlace de datos. La capa de red es la que nos permite el envío del paquete a su destino, y el direccionamiento de capa de enlace de datos permite el transporte del paquete utilizando los medios locales a través de cada segmento. Estas capas vienen siendo las capas del sistema OSI, como ya mencionadas en videos anteriores. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Ruiz Eduardo y les voy a presentar el siguiente tema, que es el control de acceso al medio. Control de acceso al medio. En un entorno de medios compartidos, todos los dispositivos tienen acceso garantizado al medio, pero no todos tienen ninguna prioridad en dicho medio. Si más de un dispositivo realiza transmisión simultánea, las señales físicas colisionan y la red debe de recuperarse para que pueda continuar la comunicación. Las colisiones representan el precio que debe pagar la Ethernet para contener el bajo costo relacionado con cada transmisión. La Ethernet utiliza el acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones, para así poder detectar y manejar colisiones para administrar la reanudación de las comunicaciones. Entonces, cuando un dispositivo puede determinar cuándo puede transmitir, cuando un dispositivo detecta que ninguna otra computadora está enviando una trama o una señal portadora, el dispositivo transmitirá en caso de que tenga algo para enviar. Segundo punto, tenemos el SCMA-CD, que es el proceso. En el primer punto tenemos detección de portadora. En el método de acceso CSMA-CD, todos los dispositivos de red que tienen mensajes para enviar deben escuchar antes de transmitir. Esto quiere decir que si un dispositivo detecta una señal de otro dispositivo, esperará durante un periodo especificado antes de intentar transmitir. Cuando se detecta tráfico, un dispositivo transmitirá su mensaje. Mientras se lleva a cabo la transmisión, el dispositivo sí continúa escuchando para detectar tráficos o colisiones en una LAN. Una vez que se envía el mensaje, el dispositivo regresa a su modo de escucha predeterminado. Como segundo punto tenemos el multiacceso. Este nos indica que cuando la distancia existe entre los dispositivos es tal que la latencia de las señales de un dispositivo que denota en un segundo dispositivo no detecta las señales, el propio segundo dispositivo puede también transmitir. Los medios entonces tienen dos dispositivos que transmiten al mismo tiempo sus señales. Sus propios mensajes se propagan por todos los medios hasta que se encuentren. En ese punto las señales y el mensaje se destruye. Si bien los mensajes se corrompen, la mezcla de las señales restantes continúan propagándose a través de los medios. Como tercer punto tenemos la detección de colisiones. Este nos indica que cuando un dispositivo está en modo escucha, puede detectar una colisión en el medio compartido. La detección de una colisión es posible porque todos los dispositivos pueden detectar un aumento de la amplitud de la señal por encima del nivel normal. Una vez que se produce una colisión, los demás dispositivos que se encuentran en modo escucha, así como también los transmisores, detectarán el aumento de la amplitud de la señal. Una vez que detecta la colisión, los dispositivos transmisores
continuarán transmitiendo para garantizar que todos los dispositivos de la red detecten la colisión. Como cuarto punto tenemos la señal de congestión y postergación aleatoria. Esta nos indica que cuando los dispositivos de transmisión detectan la colisión, envían una señal de congestión. ¿A qué se refiere esto? Que la señal se utiliza para notificar a los demás dispositivos que se encuentran dentro sobre una colisión, de manera que estos muestran o invocan un algoritmo de postergación. Este algoritmo de postergación hace que los dispositivos dejen de transmitir durante un periodo aleatorio que permite que las señales de colisión disminuyan. Una vez que se finaliza el retraso asignado a un dispositivo, dicho dispositivo regresa al modo escuchar antes de transmitir. El periodo de postergación aleatoria garantiza que los dispositivos involucrados en la colisión no intenten enviar su tráfico nuevamente al mismo tiempo, lo que provocaría que se repita todo el proceso. Sin embargo, esto también significa que un tercer dispositivo transmita antes de que cualquiera de los dos dispositivos involucrados en la colisión original tenga la oportunidad de volver a transmitir. Como quinto punto tenemos hubs y dominios de colisiones. Dado a que las colisiones se producen ocasionalmente en cualquier topología de medios compartidos como la CCMA-CD, debemos indicar o presentar condiciones que pueden originar un aumento de las colisiones, debido a que hay mucho crecimiento de la Internet. Como ejemplos o características tenemos que dentro de la Internet se conectan más dispositivos a la propia red y los dispositivos acceden a los medios de la red con mayor frecuencia. También tiene un aumento de las distancias entre los propios dispositivos. Como sabemos que los hubs fueron creados como dispositivos de red intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Que permiten a una mayor cantidad de nodos conectarse a los medios compartidos. Estos también se pueden o se conocen como repetidores multipuerto. Su función es retransmitir las señales de datos recibidas a todos los dispositivos conectados al mismo. Los hubs y los repetidores son dispositivos intermediarios que extienden la distancia que pueden alcanzar los cables de Ethernet, ya que los hubs operan en la capa física ocupándose únicamente de las señales recibidas de los medios. Estos pueden producir colisiones entre los dispositivos que conectan y dentro de los mismos hubs. Como segundo apartado tenemos la temporización del Ethernet. Este nos indica que las implementaciones más rápidas de la capa física de Ethernet introducen complejidades a la administración de colisiones. En el primer punto tenemos la latencia. Tal como se analizó, dice que cada dispositivo que desea transmitir debe primero escuchar para verificar la presencia del tráfico. Y si no hay tráfico, la estación comenzará a transmitir de inmediato. La señal eléctrica que se transmite requiere una cantidad determinada de tiempo, se le denomina latencia, para propagarse o viajar a través del propio cable. Cada hub o repetidor en la ruta de la señal agrega latencia a medida que envía los bits desde un puerto al siguiente. Como tercer apartado tenemos el espacio entre tramas y postergación. En el primer punto tenemos espacio entre tramas. Nos indica que los estándares del Ethernet requieren un espacio mínimo entre dos tramas que no hayan sufrido una propia colisión. Se le otorga al medio tiempo para estabilizarse antes de que la transmisión se haga de la trama anterior y tiempo a los dispositivos para que procesen la trama. Como segundo punto del tercer apartado tenemos la señal de congestión. Nos indica que la Ethernet permite que los dispositivos contengan o compitan para el tiempo de transmisión.
En caso de que los dispositivos transmitan simultáneamente, la SCMA de la red intenta resolver el propio problema. Cuando se detecta una colisión, los dispositivos transmisores envían una señal de congestión de 32 bits que lo imponen. Esto garantiza que todos los dispositivos de LAN detectarán la colisión. La señal de congestión no se detecta como una trama válida. De lo contrario, podría identificarse la colisión. El patrón de datos que se observa con mayor frecuencia para una señal de congestión es simplemente un patrón 1010 y así se repite, al igual que un preámbulo. Los propios mensajes corrompidos transmitidos de forma parcial generalmente se conocen como fragmentos de colisión o runs. Las colisiones normales tienen menos de 64 octetos de longitud y por lo tanto reprueban tanto la prueba de longitud misma como la FCC, lo que facilita su propia identificación. Como tercer punto tenemos el temporización de la postergación. Este nos indica que una vez producida la colisión y que todos los dispositivos permitan que el cable quede inactivo, es decir, que cada uno espera que se cumpla el espacio completo entre las tramas, los propios dispositivos cuyas transmisiones sufrieron la colisión deben esperar un periodo adicional y que cada vez mayor antes de intentar la retransmisión de la propia trama que sufrió su colisión. El periodo de espera está diseñada que sea aleatorio, de modo que dos estaciones no demoren la misma cantidad de tiempo antes de que se efectúe la retransmisión. Esto se puede lograr aparte al aumentar el intervalo a partir del cual se selecciona el tiempo de retransmisión aleatorio cada vez que se efectúa un intento de transmisión. Este periodo de espera se mide en incrementos de tiempo del parámetro. Los métodos descriptivos en esta sección permitían a Ethernet proporcionar un servicio superior a la topología de medios compartidos basados en el uso de hubs. Buenas tardes compañeros, mi nombre es José Antonio Roque García. Me toca exponer el tema 4.3, protocolo de resolución de direcciones, el cual dice que el protocolo ARP contiene dos funciones básicas. La primera es la resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC y la segunda es el mantenimiento de la misma. ¿A qué se refiere? La primera nos dice que cuando un paquete es enviado a la capa de enlace, este se encapsula en una trama y a su vez un nodo es encargado de buscar dentro de la misma capa de enlace una dirección IPv4. A esto se le llama tabla de red o tabla ARP de caché. En este caso dice que esta tabla contiene dos funciones básicas. La primera es la dirección IP y la segunda es la dirección MAC. ¿Cómo sucede esto? El nodo es encargado de enviar un tipo pulso o un ping en el cual este espera una respuesta de una dirección IPv4, ya que la dirección IPv4 está a la par de la dirección MAC de una máquina. Bueno, esto es a lo que se refiere, es esta parte de la dirección IPv4, es la resolución de dirección IPv4 a direccionamiento MAC. Bueno, la segunda parte corresponde al mantenimiento de las tablas ARP, en la cual nos dice que una tabla ARP siempre es dinámica, que está en constante movimiento. Dice que existen dos formas diferentes de obtener las direcciones MAC, las cuales la primera es a través del monitoreo del tráfico dentro de una red, en la cual un nodo es encargado de ir recopilando las tramas, a su vez las direcciones IP y direcciones MAC, las cuales a su vez hace un mapeo sobre toda la red y al terminar acaba de completar una tabla ARP o los parámetros que le hacen falta para estar completa. La segunda forma nos habla sobre
sobre una solicitud al broadcast, la cual envía un tipo pulso y manda y recibe señales de las direcciones IP, y a su vez, como están unidas, trae las direcciones MAC. Esto siempre se hace bajo un cierto tiempo, digamos, dependiendo de la plataforma. Si es Windows, se refiere a que tarda 2 minutos. Si esta solicitud se vuelve a hacer dentro de esos 2 minutos o está en constante movimiento, se extiende a 10 minutos. Pero si no, en ese caso se termina el proceso y se acaba. Bueno, esto es lo que corresponde al mantenimiento de estas tablas ARP. Bueno, ahora hablaremos sobre la creación de tramas, la cual nos dice que una ARP envía una solicitud a una dirección IPv4, y esta a su vez está encargada de ir a buscarla en la tabla ARP, la dirección MAC. Si no la encuentra, entonces nos manda un aviso en el cual dice que el mapeo no existe. En este caso, entonces el ARP, lo que hace el protocolo, se salta esa parte y ahora empieza a buscar del lado contrario la dirección MAC de la máquina. Si no la encuentra, entonces ahí nos dice que una trama no se puede crear. Una trama es cuando se hace un mapeo en una dirección IPv4 dentro de una red LAN, y esta a su vez encuentra la dirección MAC. Son como enlaces, buscar enlaces uno a otro, y si no los encuentra, mismo nos manda un mensaje de alerta en donde dice que eso es una operación imposible y se termina ese proceso. No se puede crear una trama. Bueno, ahora hablaremos sobre los destinos fuera de la red local, lo cual vamos a usar un ejemplo de: yo estoy en mi red local, pero necesito mapear una dirección IPv4 de otra red. Entonces, como no la encuentra en mi misma red, lo que hace es irse al router y usar su gateway como lo que es la puerta de enlace, y esto va a hacer que nos permita enlazarnos a la otra red y poder ahí buscar el mapeo. Digamos, yo estoy buscando la PC10 y en mi red solo existe hasta la 8, pero a partir de la segunda red existe la 10. Entonces lo que hace el nodo es, como ya dije, irse al router, usar el gateway como puerta de enlace, y ahí mismo se va a poder hacer el mapeo hacia la otra red y se va a poder obtener las direcciones IP y MAC que se desean. Bueno, esos son sobre los destinos fuera de una red local, es a lo que se refiere. Bueno, hablaremos un poco sobre el ARP Proxy, el cual es parecido a la comunicación entre destinos que no pertenecen a la red local, el cual habla sobre que hay muchas veces que se hace un mapeo de una dirección IPv4 pero no se encuentra porque está en otra subred. Entonces esto hace que esto sea un problema. Lo que se puede hacer es usar el ARP Proxy, el cual se conecta con el router gateway, y a su vez router manda la señal para ver si encuentra dentro de otra subred la dirección IPv4 que se está buscando. A su vez, cuando la encuentra, manda un pulso de regreso al router, y a su vez, desde el nodo que se envió, desde donde se envió la señal para buscar esta dirección IPv4, le llega, y así es como puede existir la comunicación. Esta es una pequeña parte de lo que es el protocolo ARP. Es una herramienta que tiene para que así no haya pérdida de direcciones, o sea, que no se pierda la comunicación entre ellas. Bueno, eso es a lo que se refiere. Otra parte de la que nos proporciona el protocolo ARP es la eliminación de mapeo de direcciones. Dice que una tabla ARP tiene un cierto tiempo de vida en su memoria caché, la cual
va dependiendo del sistema. Existen dos formas de eliminación. La primera es por tiempo, la cual nos habla sobre que si una entrada ARP no es utilizada durante cierto tiempo, esta se va a eliminar automáticamente. Si no es consultada, digamos, en 2 minutos, no, de 2 minutos, y dentro de esos minutos no se vuelve a utilizar, entonces esta se desecha y se elimina. Pero si se vuelve a consultar la misma dentro de ese tiempo, se le da un tiempo extra de vida. Digamos, tiene los 2 primeros minutos, ahora va a tener 5 minutos, y hasta que se vuelva a consultar. Si no se consulta, ya se eliminará. La otra forma es por medio de comandos, lo cual uno mismo va depurando las las entradas ARP, o sea, las va eliminando lo que ya no se necesita, lo que uno desea eliminar, pero a su vez esto inflige mucho en la seguridad porque puede haber mal uso de ello. Es una desventaja sobre los comandos. No, la última parte corresponde a los broadcasts de ARP, que existen algunos problemas. Uno es, el primero, es la sobrecarga de medios, la cual habla sobre que si varios usuarios al mismo tiempo intentan acceder a internet, estos hacen que se alente mucho la red, pero si se utiliza este protocolo, lo que hace es evitar eso. Aunque muchos inician al mismo tiempo, no tendrá el mismo impacto que si no se utiliza este protocolo ARP. Otra parte es la seguridad. Dice que la seguridad puede ser maleable, puede haber cambios de ARP, envenenamientos y cosas así, y esto hace que el mismo sistema, las mismas tramas se confundan entre los dispositivos. Esto son desventajas que tiene, pero se pueden solucionar con configuraciones a la ARP de una forma estática. Bueno, eso es por mi parte todo, y espero les haya agradado este video.